First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing Me toca que tome. Yo la menos. Bueno, casi para
Acérquense los papás y los padrinos, padrinos de velación, padrinos de primera comunión. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Jessica y a Francisco en el día en el que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio y el sacramento de su primera comunión. Para ellos este momento es de singular importancia, por eso acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que los acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Que esta agua les recuerde su bautismo por el que son hechos hijos de Dios, les conceda el perdón de sus faltas y la vida eterna. Amén. Avanzamos. Hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino.
Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. La familia es lo más importante para nuestro Señor Jesucristo, porque en la familia es donde surge precisamente el amor, tanto de los papás para con los hijos, como de los hijos para con sus padres, y desde luego entre la pareja. Pero esta palabrita de amor hoy en día se le ha puesto muchos adornos equivocados. Hoy en día el amor solamente lo miran como un sentimiento a tal grado de que si hay un gusto entre 2 personas, ya ellos le nombran que es amor. Pero ese amor, viéndolo de esa manera, está equivocado. ¿Por qué? Porque así como brota de un sentimiento fugaz, así también de manera fugaz se pierde ese amor como sentimiento. Tenemos nosotros que ver la palabra amor como una decisión que conlleva todo un compromiso, y que desde luego también ese compromiso implica alegría, sufrimientos, tropiezos. Aquí que están presentes los padrinos de velación, que llevan más años casados, ellos son testigos de que esta decisión que tomaron hace años de casarse, pues no ha sido algo fácil. No ha sido algo fácil, porque de repente pareciera ser que se quiere tirar la toalla ante situaciones difíciles. Y así lo ha pasado cualquier matrimonio que esté aquí presente, y así ustedes lo pasarán. Por ello mismo, después de haber estado un tiempo conociéndose, ustedes están tomando esa decisión de amarse para siempre. Y como están tomando esa decisión de amarse para siempre, deben de tomar en cuenta el himno de amor que nos da San Pablo. Nos dice San Pablo que el amor debe de ser comprensivo, el amor debe de ser servicial, no debe de tener envidia, no es presumido, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no se alegra con la injusticia. Y si ustedes ponen atención, todas estas características de repente son las que hacen falta en la pareja. No hay comprensión a veces, no hay servicio, no hay apoyo mutuo. De repente el amor es grosero. El amor puede ser grosero tanto verbal como físicamente. Y cuando comienzan a faltar todas estas virtudes propias del amor, entonces es allí donde entra nuestra Santísima Madre
la Virgen, porque ella fue la que le dice a su hijo: hijo, ya no tienen vino. El vino, traducido en la Sagrada Escritura, significa felicidad, o pudiéramos decir también en otras palabras, amor. Hijo, esta pareja que recién se ha casado en las bodas de Caná de Galilea ya no son felices. Esta pareja que apenas lleva un día de casados ya no tienen amor. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues pedirle a Dios, pedirle a la Santísima Virgen que venga a llenar esas tinajas vacías de su relación. Cuando se van vaciando, entonces la felicidad se va terminando. Como a veces tristemente hay parejas en donde de repente el amor se va terminando, en donde ya no hay ese respeto, en donde ya no hay ese apoyo. Entonces hay que pedirle al Señor que llene esas tinajas. Ustedes, cuando tengan oportunidad de poder platicar ya de manera personal de pareja, con toda la humildad y la sencillez, descubran qué tinajas es la que les hace falta llenar. Y esto debe de ser un acto en el que cada uno debe de reconocer. Jessica puede decir: pues yo descubro que me ha faltado la tinaja de la comprensión. Francisco, yo descubro que me ha faltado la tinaja del respeto, por poner algunos ejemplos. Y conforme ustedes descubran esos vacíos, hay que llenarlos. Hay que llenarlos para poder entonces recobrar esa felicidad. Pónganse pasen de este lado, enciendan su vela de allí del cirio. A ver, aquí mismo lo pueden encender. Acerquen sus Biblias también de los padrinos de comunión. Bendice, Señor, estas Biblias, este rosario, estas veladoras que representan a tu Hijo Jesucristo como aquel que nos ha dado vida. Que esta misma luz sea la que acompañe a nuestros hermanos en este primer encuentro que tendrán con Cristo el Señor a través del sacramento de la comunión. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entréguenle su Biblia y su vela a sus ahijados. Vamos a darles un fuerte aplauso. Hay que recordar lo que dice el Papa San Juan Pablo II: familia que reza unida permanece unida. Hay que orar juntos, hay que buscar un lugar digno para poder tener la Sagrada Escritura en su casa, un altarcito, y allí van a encontrar todo: la fortaleza, el amor, la misma comprensión en la persona de Cristo. Regresen la Biblia a sus padrinos y la vela pueden apagarla y también se la regresa. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Jessica y Francisco han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione.
¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Francisco, te acepto a ti, Jessica, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jessica, te acepto a ti, Francisco, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a darles un aplauso a este nuevo matrimonio. Puede besar a su esposa. Acerquen los anillos, las arras, el lazo, los cojines, todo lo que traigan para bendecir. Bendice, Señor, estos hijos tuyos, a Jessica y a Francisco. Santifícalos en tu amor. Bendice estos anillos, estas arras, estas velas, esta Biblia y estos cojines, este lazo, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, que les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguenle los anillos, el de él a ella. Jessica, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Francisco, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que recordar que se pone en la mano izquierda porque el compromiso es lo más cercano al corazón. De ahí el significado. Entrégale las arras, pon tus manos arriba, Francisco, abajo las tuyas. Jessica, vaciarlas. Jessica, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que siempre tendré de que no falte nada, lo necesario en nuestro hogar. Yo, Jessica, la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Cuenta tus arras, Jessica. Son 13 arras. Recordar que cada arra representa la manutención de cada mes. 12 meses, 12 arras, y hay una arra sobrante. Es para hacer las obras de caridad, para poder apoyar cuando están sus posibilidades a aquellas personas que se acercan para con ustedes. Guarda tus arras, entrégales la Biblia, tomen juntos la Biblia, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida. También entréguenle si quieren la otra. Que sea luz y vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Y todos vamos a decir amén. Ahora van a ponerse de rodillas, pongan en los cojines
Invoquemos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, autor de todos los bienes, y pidámosle por los nuevos esposos, Jessica y Francisco, y por las necesidades de todos los hombres. A cada petición respondemos: te rogamos, óyenos. Ustedes van a tener las velas, ustedes de pie, porque la finalidad de los padrinos de velación es velar, cuidar por este nuevo matrimonio, para que Jessica y Francisco, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor bendiga a la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre los esposos Jessica y Francisco. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entreguen sus Biblias a los padrinos y entréguenles la vela. Ustedes van a permanecer de rodillas. Cantamos el ofertorio. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada de Jessica y Francisco. Sé también su protector y su guía por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Todopoderoso, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Por él con los ángeles y santos te cantamos sin cesar. Van a colocarles el lazo, padrinos de velación. Jessica y Francisco, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les colocará el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Y todos decimos amén. Este lazo los une como nueva pareja, ya no son dos, sino una sola carne.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Jessica y Francisco, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia, y concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate de tus hijos, Jessica y Francisco, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor nos damos la paz. Les retiran el lazo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los nuevos esposos comulgarán bajo las dos especies del pan y del vino, y quien vaya a comulgar de los que están presentes solamente bajo la especie del pan.
Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido, unifícalos en un mismo corazón, y a los que uniste con una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Van a inclinar la cabeza y vamos a responder amén. Jessica y Francisco, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Todos, amén. Todos, amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Nuevamente, jóvenes, muchas felicidades en esta nueva etapa de su vida del sacramento del matrimonio. Siempre encomendarse al Señor, a Dios en todo momento, en los momentos felices y también en los momentos difíciles que a veces uno puede encontrarse. Vamos a darles un aplauso. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you.
Wow, qué chido. Un Derman. No, esto Aquí te pones. Pero si se te cae, no, se te alcanza nomás amarra donde ya
la roca porque Nita y la Lilia. Oye, espérense. Mamá, no, espérate. Ay, ya me quiero. ¿Yo? Si quiero. Qué bonito. Para la otra. Ini de banda más bebé, chavi.
Que se ríe, ¿verdad? Ya está Mañana.
Para caña. Yo me espalé, güey. Ya para allá. Yo no, esta pobre que era.
Sama 40. 10 años. Pero yo 40 años. Ama, costume te llama. La llevan, ¿no? No está ahí, pero como mamá. Ese cola se va a quemar. ¿Y el beso? Beso.
como te llevas el hijo su mamá. Vamos que no está agua.
Ay,